Gracias por participar, gracias por formar parte de este evento. A continuación vamos a tener la charla con el doctor Daniel Pinto Agüero, originario de Chile. Él es cirujano dentista con la licenciatura en odontología y estomatología por la Universidad Diego Portales de Chile, especialista en radiología maxilofacial por la Universidad de Chile, especialista en implantología bucomaxilofacial por la Universidad de Chile, tiene un diplomado de especialista en protección radiológica otorgado en España, es docente de pre y posgrado universitario de Chile, Universidad Finisterrae, un Fellow International College of Dentists, miembro de la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial de Chile, conferencista nacional e internacional, docente invitado en universidades nacionales y latinoamericanas, director de la especialidad de imagenología oral y maxilofacial en la Universidad Finisterrae de Chile, director diplomado de título en tomografía computada de Ascónigo, también por la Universidad Finisterrae de Chile. Sin mayor preámbulo, vamos a dar una cordial bienvenida al doctor Daniel Pinto Agüero, y pues él tiene la palabra para su presentación. Muchas gracias y agradezco a la cantidad de amigos conectados en este momento a la distancia. Me siento muy honrado por la invitación de la Asociación Ecuatoriana de Protección Radiológica, que me haya invitado y que esté inaugurando hoy en día con la primera conferencia de este evento en la modalidad virtual, y mañana continuarán con las modalidades presenciales. Para mí es un gusto estar hoy acá con ustedes, más aún compartir ponencia en este tema de protección radiológica junto a una colega y amiga, con la doctora Yolanda Guerra, que continuará después que yo. El mundo de la odontología ha evolucionado a pasos agigantados desde la llegada de la radiología digital. Muchos de ustedes, quizás la odontología les es un poco lejana, y la odontología en muchas partes de Latinoamérica somos los hermanos chiquititos de la radiología médica. En realidad sí, y todos los avances que tiene la radiología médica en la odontología van llegando quizás 30 años después. Pero a pesar de ser los hermanos pequeños, según los informes de la Organización Internacional de Energía Atómica, indica que el 27% promedio de las tomas de origen médico son odontológicas. Podríamos hablar que casi un tercio de las exposiciones radiológicas son de odontólogos. Y eso genera una alerta, una importancia, dado que la odontología pasa a ser un examen de fácil acceso y de alta demanda. Y eso hace generar una preocupación o estar atento en los mecanismos de protección radiológica que emplean los odontólogos. No le puedo bajar. Bien. Y eso genera una importancia. A esto hay que sumarle, no sé si la realidad de vuestro país es así, pero la gran creación o la gran demanda de nuevos centros odontológicos con equipamiento radiológico, y hace necesario conversar consideraciones técnicas que estos servicios deben tener para estar dentro de un marco regulatorio. Si bien somos un percentil muy bajo de cantidad de radiación que nuestros pacientes son sometidos, el concepto de protección radiológica en odontología es muy distinto a medicina. Nosotros buscamos un enfoque integral en donde el dominio tanto de instalación, la protección, funcionamiento, mantenimiento, sea todo integrado. Y no solo ver un enfoque de protección radiológica cerrado, sino ya que el concepto de protección radiológica es mucho más global e integrador. Y eso vamos a tratar de hablar, ya que, como les decía, muchos quizás son del ambiente médico, se van a sorprender un poquitito de las cosas que les voy a conversar. Bien. Vamos a conversar un poco de protocolos, de bioseguridad, radioprotección y consideraciones. Nosotros trabajamos con 3 máquinas principalmente en odontología. Una de ellos es nuestro equipo chiquitito, que es
un equipo radiográfico intraoral. Este equipo trabaja con un kilovoltaje máximo de 70, con un miliamperaje de 8, y los tiempos de exposición habituales son menores a 1 segundo, bien, en odontología. Después evolucionamos a un equipo que es bastante más grande, que toma radiografías de tipo extraorales, y este equipo llega a trabajar en promedio a 190 kilovolts, pero de 12 miliamperes. Es decir, trabaja con un tubo que ya tiene una mayor capacidad, pero su miliamperaje sigue siendo bajo y logramos tener imágenes adecuadas, como la que estamos viendo ahí, del terreno maxilofacial, principalmente imágenes panorámicas. Y los tiempos de exposición son bastante más grandes, de 10 a 15 segundos. ¡Wow! Es un tiempo de exposición largo si lo comparamos con los tiempos que ustedes quizás manejan en el área médica, pero estos tiempos están asociados a que nuestro rayo es colimado y va pasando por sitios específicos, es decir, no todo la cabeza del paciente recibe 15 segundos de exposición, sino que son sectores seriados en movimiento que van recibiendo esos 15 segundos. Bien, y nuestra última máquina, esta máquina nació en el año 1998, bien, y este equipo revolucionó la odontología. Entiéndase bien que quizás muy pocas o quizás ninguna de las facultades de odontología que quizás hay en Ecuador tengan o dispongan de un tomógrafo. Ahí la doctora Guerra me puede validar si disponen o no disponen en Ecuador la universidad. No, no tenemos en ninguna facultad. Bien, es un equipo que para la odontología es un poco costoso. Y acá en Chile, les puedo pedir bajar, apagar los micrófonos, por favor. Y es tan amable si están. Ramiro. Muchas gracias. Ahí apagar los micrófonos. Bien, y este equipo acá en Chile, 2010 ya los tenía una universidad. Ahí fue más o menos cuando nos conocimos con la doctora Guerra. Y después ya a futuro. Por favor, apagar los micrófonos. No sé si me pueden ayudar con eso. Ay, Ramiro, no sé, hay ¿está por una ahí? persona que no apaga su micrófono. Sí. Ahí están apagados. Muchas gracias. Bien, y este equipo llegó a revolucionar. 2010 apareció el primer equipo en una universidad acá en Chile, siendo una revolución, y recién 2022 la última facultad de odontología acá en Chile logró obtener su equipo. Bien. Perfecto. Y este equipo trabaja así a un kilovoltaje mucho mayor. Los equipos más modernos están llegando a 120 kilovolts, 150 kilovolts, que se parecen mucho quizás a los de ustedes, pero nuestro miliamperaje sigue siendo bajito. Y eso es lo que todavía nos mantiene seguros con las dosis absorbidas de nuestros pacientes. Pero estos equipos en odontología necesitan de la mano computadores y avances técnicos científicos muy altos en ese sentido, que no vale conversar hoy día en la charla. El enfoque que tenemos que darles como requisitos técnicos para un servicio de radiología odontológica es primero crear protocolos, los protocolos de toma. Y no simplemente generar un protocolo de una técnica en específica, sino generar protocolos que, si bien se ven extensos, son integradores. Bien, siempre diseñar protocolos, y esto puede ser universal también para la parte médica, diseñar protocolos que consideren la protección radiológica y consideren la bioseguridad de por medio. Esto nosotros lo llevamos conversando en odontología hace un par de años con Yolanda, pero causó mucho sentido y ruido cuando llegó la pandemia COVID. Bien, en donde esto se visibilizó y se dieron que era necesario generar protocolos que integraran radioprotección y bioseguridad. Este es un esquema de protocolo que nosotros utilizamos en odontología en el proceso habitual de una toma de una radiografía intraoral. Bien, que es usar mascarilla todo el proceso, lavarse las manos, ponerse los guantes, desinfectar, alcohol como desinfectante, superficie general, bien, disponer radiografías intraorales, etc. Una de las cosas que pasa mucho en radiología odontológica es que todos nuestros espacios son pequeños y la posibilidad de tener contaminación cruzada es muy fácil, ¿bien? Ya que el contacto con mucosidades es permanente en la toma de radiografías intraorales. Entonces, todos nuestros elementos de protección radiológica
se ven contaminados también con fluidos de la boca. Entonces, el proceso de bioseguridad y radioprotección es uno solo, y en realidad se entendía como uno, pero es ambos juntos, desde el traslado de las películas de un lado hacia otro, desde la desinfección de nuestros delantales y nuestro equipamiento. Bien, se coloca el chaleco plomado, lavar las manos. Esto es un procedimiento que usted en los protocolos comunes de la odontología no va a encontrar. Lavar, que el paciente se lave las manos. Los box de radio odontológico suelen no tener lavamanos. Bien, y eso es una necesidad. El paciente viene del transporte público, viene de caminar, de tocar monedas, billetes, y va a llegar al box odontológico a tomarse la película él con su dedo y nunca se lavó las manos. Usted debiera solicitarle al paciente lávese las manos antes de un procedimiento de toma radiográfica odontológica. Que a diferencia de la parte médica, los pacientes no sostienen sus películas, sino que en el caso de odontología sí sostienen sus implementos o películas. Bien. Colocar barreras protectoras a los sensores o a nuestras radiografías. Bien. Dar instrucciones, retirar guantes, explicar el procedimiento. Nuestras técnicas son muy dependientes del paciente. Dependemos que nuestro paciente sea capaz de mantener la inmovilidad, como común en todas, pero él es nuestro ayudante y el que ejecuta muchas veces el posicionamiento del plano de proyección o nuestra película. Bien, y este protocolo se sugiere que lo dividan como recomendación en 3 partes: preexposición, durante la exposición y posexposición. Bien, esto con la doctora Guerra es parte de un libro que vamos a sacar, lo más seguro a futuro, el próximo año, con la Sociedad de Radiología acá en Chile, de un proceso de protocolo pre-exposición, durante y post-exposición. Bien, esto es importante ya que todo está integrado. Esto es muy técnico para ustedes, ya que quizás no son del área radiológica dental, pero todos nuestros sensores, películas deben ser colocados, remover la bolsita protectora plástica que contamina los fluidos, ingresar la sala, trasladar los sensores, etc. Y dependiendo del tipo de sensor, nosotros seguimos trabajando con 3 tipos de sensores para realizar una técnica. A nivel de Latinoamérica se sigue usando radiología convencional de película normal para tomas intraorales. Se siguen utilizando sensores reutilizables con cables y sensores reutilizables sin cables para toma digital. Entonces, la cantidad de sensores y elementos que puede tener un servicio de radio para el mismo examen son múltiples. Bien, entonces necesita generar protocolos individuales para cada tipo de sensor que utilizamos. El sensor en odontología y el tipo de equipo es muy importante, dado que la radiología digital en odontología logra disminuir casi en un 60% la dosis absorbida por nuestro paciente. Pero si usamos equipos odontológicos que tengan colimación cuadrada, eliminamos casi el 80% de la dosis actual que estamos dando. Y esa es la realidad en Estados Unidos y la realidad en Europa. Pero en Latinoamérica no es nuestra realidad. Bien. Y por supuesto generar un protocolo después de la exposición, que es retirar elementos, eliminar las barreras, lavar, quitar chaleco, desinfectar, etc. Y todo con un procesamiento de revelado y una secuencia lógica. Básicamente es esto, un protocolo integrado entre bioseguridad y protección radiológica. Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de que la tendencia en medicina es dejar de utilizar delantales plomados para proyecciones. Quizás muchos de ustedes están dejando de utilizar elementos de protección para tomas médicas, y es una tendencia hoy con la radiología digital en medicina. En odontología sucede al contrario, el uso de elementos es más necesario. Una de las grandes diferencias entre ustedes y nosotros es que nuestro equipo no tiene elementos de absorción de retrodispersión. Me explico. Nuestro rayo atraviesa al paciente y tiene la capacidad de seguir rebotando entre las paredes. Atrás del paciente no hay ningún elemento que absorba la radiación que pasó, como en el caso de las camillas de exposiciones médicas. Y ese elemento que no tenemos absorción por retrodispersión
es un factor importante a considerar porque nuestros efectos Compton, fotoeléctricos, son más altos en ese sentido. Bien. Yo siempre recomiendo esto, y en el diplomado esto es parte de la clase, y eso es lo que les vengo a mostrar, es que los invito a los que están en el servicio odontológico dental y en médico, para considerar los requisitos técnicos que deben tener, es necesario partir con esto. Tomar fotografías de su sala, tomar fotografías de sus lugares de desempeño. ¿Por qué? Porque solo con fotografías van a ser capaces de evidenciar las falencias que tengan para llegar a una normativa técnica mínima. Me explico. Tomamos fotografías y vemos, esto es una puerta de acceso al sector del servicio de radiología. Esto es parte del book que les estoy contando. Tenemos presencia señalética de riesgo, sin embargo, este acceso es para la sala que se encuentra la secretaria. Es decir, hay señalética de riesgo de radiación, pero es la puerta de la secretaria. Y se plantea posteriormente una sugerencia. Esto es la sala de un escáner dental de un servicio dental. Bien, la sala del combi. La señalética indicativa está puesta hacia el lado interior de la puerta, no hacia el lado exterior de la puerta. Es decir, la señalética la ve el paciente y no la ve el paciente del pasillo común. Sugerencia, quitar señalética y reubicarla. ¿A qué voy con esto? Lo necesario tomar fotografías que uno ve estos logos y pasan desapercibidos. La ideal es tomar fotografías para darse cuenta de cómo es esto. Este es un box de radiología grande, en general, comparado con los que hay muchas veces en odontología. No se observa un mueble exclusivo para el almacenamiento de los equipos. Está todo desordenado, depositado, tamaño insuficiente, etc. Miren, cajonera, el delantal todo arrugado, amuñado, etc. Bien. Seguimos viendo. Toda la sala donde se toman radiografías combi no se observa desinfectantes de superficie. No observamos desinfectantes, elementos de bioseguridad necesarios para el control de las esporas que pueden estar dando vuelta. ¿Ya? Los protocolos están, los carteles de radioprotección están avisando que se está embarazada, pero el concepto de bioseguridad no está. Ausencia del lugar de depósito transitorio de artículos personales. Algo que ustedes en medicina tienen muy bien, que son salas previas donde el paciente se quita los elementos personales y los deja almacenados. En radiología dental eso no pasa. Y habitualmente acusan a los operarios como que les robaron los anillos, los aros, los celulares, todo. Se necesita un espacio para eso. Me van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con protección radiológica? Mucho, porque es una conducta habitual que pasa desapercibida y puede generar un daño por no visibilizarlo, es decir, es la integración. Falencia de bioseguridad. Imagínense, acá hay un hervidor eléctrico al lado de la sala de revelado. Bien, ¿qué hace un hervidor eléctrico en la sala de revelado? No tiene que absorber nada más. No hay dispositivos de dispensador de guantes ni mascarillas en la sala de revelado. Bien, miren, un celular arriba de la máquina de revelado, que esto es un láser con imán. Bien, ¿qué hace una luz testigo en una sala de revelado? Si es radiología digital. Bien, y son múltiples cosas que uno se va dando cuenta en el defecto. Bien, equipos, instalación eléctrica. Esto es una cañería de calefacción acá en Chile. Y los cables pasan por detrás. ¿Es un riesgo indirecto? Sí, es un riesgo indirecto. ¿Puede afectar la protección radiológica? Quizás sí, el equipo se puede quemar, ese puede ser el cable del disparador y se van a pegar, etc. Bien. Los delantales. Y acá yo me río un poquitito, disculpen que sea así. El desconocimiento, al menos en mi país, y también me he dado cuenta en países amigos de Latinoamérica, entre los odontólogos en general, piensan que los delantales siempre son de plomo. En odontología son de plomo y equivalentes a plomo. Y los tratan de igual forma. Y usted lo encuentra todo quebrado, arrugado. Y el blindaje en estas zonas que están ahí, si fuera plomo, ya perdió. Porque el plomo se disgregó, se separó, etc.
uno de los requisitos importantes a considerar que uno nunca evalúa en odontología es revisar los techos. La altura de los techos para nuestro equipo es sumamente importante. Bien, nuestros techos son de 2,30 m, 2,50 m. La presencia de cañerías en los techos también afecta. ¿Ya? Hemos tenido equipos que han fallecido producto de inundaciones, producto de cañerías que el fin de semana estuvo cerrado. ¿Ya? Todo esto va generando alertas. Y si uno no toma foto, no detecta nada. Imagínense, el computador está a nivel ras a ras del piso, el personal de aseo limpia y golpea. Nuestro gran problema son las calibraciones del equipo. El personal de aseo entra a los servicios odontológicos y tocan los equipos con el trapero y los mueven. Nuestros equipos son chiquititos y muy delicados y uno los puede mover, pero cuando los golpean se descalibran. Y la falla de calibración de los equipos es muy, pero muy alta. Bien, producto de esto. Y en base a tomar fotografías, primer punto era detectar falencias de infraestructura, evidenciar falencias de protección radiológica y evidenciar falencias de bioseguridad. ¿Por qué de 3 puntos? Infraestructura, bioseguridad y radioprotección, porque las 3 cosas trabajan en conjunto en una sala y no andan por separado en el flujo de funcionamiento de un servicio. Otra forma que les aconsejo es hacer inventarios con visualización, es decir, con fotografías. Inventarios de las unidades con fotografías para darse cuenta. Miren esta unidad. Está con cables añadidos. ¿Serán del técnico? ¿No serán del técnico? ¿Serán de la marca? ¿Serán con garantía? Etcétera. Y el registro de los equipos. Los delantales plomados para evaluar su estado, su eficiencia. Y le hago la pregunta, yo sé que acá hay colegas de varias partes del mundo quizás, en Chile no existe una normativa de cuánto dura un delantal y cada cuánto este delantal debe ser cambiado. En Argentina sí existe una normativa, por lo que sé, que es cada 3 o 5 años. En Ecuador desconozco, pero debiera existir una normativa de recambio de delantales y que tengan vencimientos como las sillas de bebé en los autos, que cierta cantidad de años hay que cambiarla. Acá, en los delantales también debiera existir esa normativa. Nuevamente, el inventario de los equipos, evidenciar errores, fallas, etc. Tener registro. Bien, y como les decía, no todos los delantales son de plomo. Este es de equivalente al plomo y este es de plomo PB puro. ¿Cuánto grosor de plomo en odontología es lo ideal? 0,5. 0,5 PB nos da una tranquilidad para trabajar a 150 kV y sirve para todo el pool de equipos odontológicos un delantal de 0,5 PB. Bien. Y dependiendo del peso, ahí podemos tener otras cosas, pero con 0,5 para todas las proyecciones odontológicas estamos en un margen de seguridad. En lo que es planta física, es necesario, entre los requisitos, tener identificación del propietario o del inmueble o el uso del inmueble, el contrato de arriendo, compra-venta, etc. Un plano general de la planta física, saber cómo está distribuido. Bien, van a aparecer cosas que quizás son como, pero ¿por qué tanto? Porque en caso de accidentes o emergencias, esta información debe estar accesible. Saber cuáles son los accesos, las escaleras, si tiene acceso minusválido o no. Me ha tocado muchas veces servicios de radiología odontológica ubicados en segundo piso en edificios que no tienen ascensor. O el ingreso de las puertas son de 60 centímetros y la silla de ruedas necesita 90 centímetros para poder ingresar. Salas de espera, tener nuestro croquis, los servicios higiénicos, camarines, bodega, salas de alimentación. Algo no menor, sala de desechos. Si trabajas todavía con elementos de revelado químico, tu sala de desechos. Todos los elementos de desechos de bioseguridad también. Y algo sumamente importante, nuestro sistema de red de aguas y alcantarillado, y algo que los dentistas no sabemos, es nuestra red eléctrica. Normalmente las instalaciones o las consultas odontológicas se instalan en edificios habitacionales, donde la resistencia eléctrica, por así llamarlo, es inferior, es de uso doméstico.
Y la pérdida de eléctrica es un problema. Por eso se les queman los equipos, tienen fallas con la cantidad y equipos de rayo con mayor miliamperaje y kilovoltaje no funcionan bien. Para ustedes es normal utilizar quizás aire acondicionado para temperar las salas de toma radiográfica. En ontología, no, nadie conoce esa necesidad. Y es simplemente desinformación. Por eso le digo que somos los hermanos más chiquititos y vamos 30 años atrás. Para una sala, disponer del listado del personal profesional y técnico, certificados de títulos, carnet de identidad, seguros, etc. Toda la información de mi personal. Listado de procedimientos específicos a realizar. Es necesario tener estandarizados los protocolos de toma de cada una de las técnicas. Tener una descripción, como vimos, del equipamiento, marca, modelo, año, etcétera, como un inventario. Documentos de cada equipo, manuales, certificados, etcétera. El manual del equipo en español, el manual de usuario y el manual del técnico. Tenerlo disponible para hacer esto. Quizás en medicina no pasa mucho, pero en ontología, las empresas que llegan al mercado y después fracasan y se retiran del mercado son muchas. Es decir, llegó una marca francesa o Wandy, vendió sus equipos, estuvo 6 meses y desapareció. Y eso es muy frecuente porque la llegada de equipos es mucha. Y somos, los dentistas, muy compradores de la moda, del marketing del momento, porque eso lamentablemente vende para nuestro paciente. Identificación siempre del director técnico y que esté visible. Si esto es común en su país, ideal. Si no es común, agréguenlo. No está de más agregar más información. ¿Y quién es el encargado de protección radiológica? En específico, para una sala dental, señalética restringida, señalización, los elementos de protección, áreas de limpieza, sucia y transición, la luz de emergencia, luz de testigo, lavamanos, extintores. Créanme que nunca he visto en salas de radio odontológica extintores. Bien, y son una necesidad de disponer. Yo propongo un checklist como este, en donde se revisan, esto le pueden tomar pantallazo, igual va a ser parte del libro más adelante, en que qué cosas deberán fijarse en un servicio odontológico dental si quizás van a fiscalizar. El operador tiene licencia, el operador de equipos debe tener un nivel técnico, el operador de equipo electoral está acompañado de un profesional, debe tener autorización de funcionamiento, tiene un levantamiento dosimétrico, tiene una autorización sanitaria. Es muy común que los odontólogos vayan adaptando sus consultas sobre los años o sobre la marcha que llamamos acá. Y algo que era una bodega lo transformó en una sala de rayos, pero nunca consideró el plomaje. Y transformó una bodega en una sala de rayos. Y ahí debería haber hecho un levantamiento dosimétrico, el cual nunca realizó. ¿Por qué no lo realizó? Por desconocimiento, y eso es lo que vamos a conversar. Check de licencias de operador, tiene regulaciones de la autorización de la sala, etc. Esto va a ir cambiando de cada país, etc. Acreditar derecho al inmueble, acreditar si es propietario, adjuntar plano física, adjuntar documentos de que la instalación eléctrica está aprobada por su país, adjuntar certificado de instalación de agua potable, adjuntar listado de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esta es la realidad, al menos en Chile. Con la doctora Guerra estamos haciendo uno de la realidad de Ecuador, del grado de conocimiento y protección radiológica en estudiantes y titulados de odontología. Los estudiantes de técnico profesional, 66% respondió bien a esta pregunta. La radiación de fondo o cósmica, bla, bla, bla. En general, para no darles la lata mucho, para no pasarme en el tiempo, el 70% de los técnicos en odontología respondieron bien este test de 10 preguntas sobre protección radiológica. Pero el 66% de los dentistas respondieron bien. Y si ustedes se fijan en estas preguntas, son preguntas muy sencillas. Miren esta pregunta. ¿Los niños y fetos son más vulnerables a las radiaciones ionizantes?
la respuesta es verdadero, y el 100% de los técnicos respondió que sí, pero el 83% de los dentistas dijo que sí. Es decir, hay un porcentaje de, no sé, del 20% que sigue pensando que los niños no son más vulnerables. Y ese colega es el que tiene la patente, la resolución para prescribir exámenes radiológicos en niños. Y él no valora que los niños son más vulnerables. Miren, bien, y si a esto lo llevamos al concepto mujer embarazada, que al revés es menos malo, ¿está prohibido hacer un examen radiográfico a una mujer embarazada? La respuesta es falso, porque no está prohibido. Y el 80% respondió que sí, que era falso. Pero un 20% dice que sí, que de verdad está prohibido. Es decir, que piensa que él tenga su afirmación mala no hace un daño, pero el anterior sí. Bien. Miren acá, y en esto yo creo que todos van a compartir, van a decir, no lo puedo creer. Todos los equipos de rayos X contienen una piedra radioactiva. Van a decir, pero ¿cómo se van a equivocar en eso? 56% respondió correcta, que era falsa. Es decir, un 40% cree que tiene una piedra radioactiva. El 60% cree que tiene una piedra radioactiva. Y acá el 30% cree que tiene una piedra radioactiva. Es decir, el nivel de desconocimiento no pasa por el nivel de estudio de los profesionales. Pasa por desconocimientos en protección radiológica. Y en el caso de nosotros, en odontología, el mismo profesional toma sus radiografías en la consulta. Y por eso que la protección radiológica en odontología es sumamente importante. Esto también lo habla el doctor Hidalgo. Los invito a que lo conozcan, el doctor Alejandro Hidalgo. Lo hizo también en su universidad en Talca. Actualmente está en Costa Rica hoy en día, invitado por la asociación de allá, haciendo una investigación. Y él demostró que en su universidad el 56% de los estudiantes de odontología reprobaron este test. Es decir, titulados de médicos o dentistas que no saben protección radiológica. Y para ir cerrando, los quiero invitar a que busquen este paper. Esta publicación es bastante interesante y se relaciona un poco con la última charla que van a tener hoy al final con Ramiro, con la última charla que van a tener de la realidad latinoamericana. Esto es las regulaciones de instalaciones de equipos generadores de radiación ionizante y profesional ocupacionalmente expuesto en odontología, realidad latinoamericana. Esta publicación es de unos profesionales de Costa Rica. El doctor Hidalgo tuvo la amabilidad de compartirme el paper, está libre en la web, tómenle foto, y habla de la necesidad que la información sea clara, la entrega de los manuales sea clara y que sea por internet, da fácil acceso. Que se disponga de un servicio de atención al cliente, entre comillas, a los dentistas que tienen duda, llamen a la oficina y les respondan las dudas que tengan en protección radiológica porque tienen desconocimiento. Un mejor entendimiento de los reglamentos, que sean claros, precisos y completos y orientados hacia el profesional, no tan técnicos como orientados hacia nosotros que sabemos un poco más de protección, sino al profesional que no sabe en el caso de odontología. Orientar normas y recomendaciones establecidas por organismos internacionales. Latinoamérica trabaja muy sola, y más aún en odontología. Para mí me agrada mucho ver la integración que tienen las sociedades de protección radiológica, y más en el área médica, con las recomendaciones internacionales. Nosotros en odontología, nada. Y estamos hablando de este tema hace un par de años. Generar un capítulo de requisitos específicos y de elementos de protección radiológica para odontología, que sea una unidad, un capítulo aparte. Establecer respectivos requisitos de protección radiológica por cada equipo es distinto y requiere elementos de protección radiológica distintos. Y incorporar como una obligación o algo ideal a un radiólogo maxilofacial en la interpretación de imágenes. En odontología es muy habitual que quien interpreta sea el mismo dentista.
Y eso es una gran falencia. Ejemplo, en Ecuador no existe la especialidad de radiología como una universidad que la dicte. Todos los colegas que se han formado en radiología maxilofacial han viajado a Chile o a Perú. Pero el único que reconoce CENESID en vuestro país es los formados en la Universidad de Chile, acá. Entonces, Chile es la cuna de la radiología odontológica y se los digo con mucha alegría. Nosotros fuimos los primeros que creamos el Congreso Mundial de Radiología hace muchísimos años atrás y somos como unos referentes en el área de la radiología oral. Y esto es lo que a mí me está dando más preocupación hoy en día y se los dejo acá para que ustedes también tengan. Los equipos portátiles odontológicos tipo mano, que son estos tipo cámaras de fotos, recientemente, después de un gran trabajo, logramos sacar estas recomendaciones de la sociedad del uso de estos equipos portátiles. Estos equipos se han masificado tanto en la odontología que los dentistas lo están utilizando en habitaciones sin elementos de protección, sin nada, porque los vendedores dicen que son con muy bajas radiaciones y que no necesita utilizar elementos de protección. Y son verdaderas cámaras de fotos que emiten radiación. Y sus recomendaciones internacionales son para pacientes postrados, bajo sedación, pacientes aislados, abuelitos o examinaciones forenses. Y los dentistas la están utilizando libremente en los box y en las consultas dentales sin los elementos de protección. Esto es pasarle una pistola a un mono para que trabaje. La está utilizando y disparando libremente con una batería. Y estas son las primeras recomendaciones que han salido en el área odontológica para este equipo en Latinoamérica. Y es sumamente importante. En Europa esto está normado, está escrito, hay regulaciones. Acá no, y lo invito a revisar si en sus países hay, pero es algo sumamente importante a considerar. Y solo para mencionar, en ontología nuestra realidad, como les decía, dista de la suya, porque es un examen de uso masivo. Estamos en un ambiente no controlado, donde no hay normativa muchas veces de instalación o no. La evaluación permanente de la justificación la hace el profesional en la indicación del examen, pero el profesional tiene y presenta desconocimiento en protección radiológica. A pesar de que existe tecnología adecuada, esta tecnología no ha llegado a Latinoamérica, como colimadores rectangulares y muchas veces la radiología digital. No existe una educación de calibrar los tiempos de exposición según edades o estado físico de los pacientes. Dependiendo del equipo, hay muchos movimientos del operador y todos estos equipos necesitan entrenamiento de uso y eso no existe en la odontología. Estimado doctor, tenemos 2 minutos, por favor. Perfecto. Y el paper que les mencionaba de estos colegas de Costa Rica hacen un análisis, y lo invito a que lo busquen, no solo los agregué acá, país por país, de los requisitos que cada país cumple en 4 secciones: profesionales, requisitos de instalación, equipamiento, etc. Y se van a dar cuenta que, si no me equivoco cuando lo leí, ningún país cumplía con todas las normativas. Y a lo que la mayor cantidad de países les faltaba era cómo cerrar un centro de radiología y cómo era la eliminación de los equipos de radiología. En ningún país cumplía con esos requisitos en la mayoría. Entonces lo invito a leerlo porque habla de una realidad latinoamericana, pero centrada en la odontología. Yo agradezco la invitación, espero que le haya gustado y lo que quiero que se quede en la cabeza es que entre los requisitos técnicos hay que evaluar mi planta física, mi planta de bioseguridad y mi radioprotección. Y todo esto está sumado a que el flujo de un servicio de radiología dental está todo integrado. Incluso también hablo a veces de prevención de riesgo, que está todo orientado a esto. Bien, así que un abrazo grande, muchas gracias, y si me quieren seguir, ahí están mis redes sociales si me quieren buscar. Para mí, un gusto haber compartido ahí. Igual un gusto, Doc. Muchas gracias. Hola. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, yo feliz. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección. Muy clara, específica su charla, excelente, le felicito mucho. Quisiera su punto de vista en
¿por qué hay tanta falencia en el conocimiento de radioprotección, en odontología en general, en las áreas que usamos radiaciones ionizantes? ¿Cuál es el factor que desencadena esta situación? Gracias. Le voy a ser sincero, acá en Chile tenemos muchos radiólogos formados en universidad. Los cursos de radiología en odontología suelen ser un semestre, ¿bien? Dentro de una carrera que dura 12 semestres, primer factor. Acá se normó la necesidad de que después de estos estudios, pero en forma voluntaria, que se hiciera este curso dentro de las formaciones de los alumnos de odontología, pero muchas veces estos conceptos en Latinoamérica lo están pasando colegas que no son radiólogos, como mínimo. Y dos, radiólogos que no tienen posgrados o algún curso o algún estudio en protección radiológica. Entonces, enseñan con mucha desinformación. Valga más, en ejemplo, yo creo que antes que llegara la doctora Guerra de Ecuador con su especialidad, lo más seguro es que otras especialidades de la odontología dictaban estas clases de radiología. Entonces yo creo que estamos en un proceso de transición en donde el desconocimiento fue parte de la formación, producto de quienes te enseñan tampoco sabían. Y el que nada sabe, nada teme. Y en el caso específico de la odontología, los odontólogos somos muy solos. Pertenecemos a una facultad aparte, no estamos dentro de una facultad de ciencias de la salud en la mayoría de los casos. Y nuestras relaciones con otras carreras de la salud es cero. Es cero. Entonces, yo creo que falta esa integración. Yo debo confesar que en este tiempo que partí formándome en esta área, mis grandes amigos en protección radiológica son los tecnólogos médicos. Que yo me saco el sombrero, en realidad, saben muchísimo. Y en mi país también, saben mucho los tecnólogos médicos, pero los profesionales que indican y prescriben, no. Muchas gracias, doctor Pinto.